Eh, lo importante al momento de hablar de sueños es ponernos primero en el panorama en el que estamos normalmente con los sueños. Y este panorama es bastante amplio. En realidad, claro, todos soñamos. No todos recuerdan sus sueños. Muchos tienen la sensación incluso de que no han soñado o de que no sueñan. Más allá de eso, en realidad, todos soñamos constantemente. Y el panorama interesante a descubrir es qué es lo que ocurre con las personas y sus sueños, qué es lo que ocurre en esa relación que tienen con los sueños. Ya en mayor o menor medida, los sueños siempre nos afectan de alguna forma, siempre nos tocan de alguna forma. Si recordamos lo que soñamos, por supuesto que mucho más, pero si no recordamos lo que soñamos, de todas maneras nos afecta porque estamos en una comunicación directa con el inconsciente. Y el inconsciente de alguna manera va a asomar en nuestra vida cotidiana a través de nuestras decisiones, nuestros gustos, nuestras reacciones al mundo, a la vida en que vivimos. Entonces, hay algo especial con los sueños. ¿Qué pasa? Es muy similar a lo que nos pasa con la respiración. La respiración podemos volverla consciente, podemos tener una relación consciente con nuestra propia respiración. Sin embargo, eh, la respiración, aunque no seamos conscientes de ella, la respiración sigue sucediendo. Y cómo estamos respirando y cómo respiramos influye en nuestra respiración. Entonces, son ese tipo de relaciones, esta, la de la respiración, por ejemplo, y la de los sueños, también otra es la actividad de nuestra propia mente, son ese tipo de relaciones que están con nosotros aunque nosotros no nos demos cuenta. Constantemente estamos siendo influenciados por nuestros sueños, constantemente estamos siendo influenciados por nuestros pensamientos, constantemente estamos siendo influenciados por nuestra respiración, constantemente de hecho estamos siendo influenciados por nuestro cuerpo. La, el panorama que se abre para cada persona con respecto a sus propios sueños eh, es bien amplio. Hay personas para las que sus sueños son visiones. Les dicen cosas de su propio futuro, por ejemplo, o del futuro de otras personas. Hay otras personas para las cuales sus sueños son eh, descargas, son simplemente descargas emocionales o descargas mentales. Son momentos en que descargamos las preocupaciones del día, los intereses del día o lo que hemos estado viendo durante el día. Hay otras personas que tienen eh, un significado de sus propios sueños como si este fuera otro mundo, como si realmente viajaran a otro mundo, a otro lugar. Para otras personas sus sueños son simplemente algo psicológico. Eh, sobre estos puntos generales que estoy diciendo, se despliega la relación puntual y personal. Eh, y eso tiene un diálogo en específico, eso tiene un diálogo que es muy propio de cada persona, un vínculo que es muy propio. Dos personas que se asocian a sus sueños, por ejemplo, eh, como si sus sueños simplemente fueran un contenido psicológico, no van a eh, apreciar o darle el mismo significado a sus sueños. Los sueños son un reflejo que es espontáneo, que es original. Cada sueño, de alguna manera, es un escenario completo, original y único. La cantidad de sueños que nosotros soñamos durante nuestra vida y, y la variedad de los sueños que tenemos nos muestran que, al menos dentro nuestro, hay un aspecto, un lugar de nosotros mismos que es profundamente original. Y esta originalidad es pura creatividad. Es energía movilizándose constantemente. Toda la creación es energía movilizándose constantemente. Energía en constante transformación. Los sueños surgen, los sueños se desvanecen.
En los sueños ocurren eventos de diferentes tipos, con diferentes personajes en diferentes lugares, con diferentes horas del día, con diferentes climas, situaciones. Hay personas que sueñan en colores, otras no. Hay personas que sueñan muy claramente con los sonidos y distinguen sonidos muy puntuales, otros no. Hay personas que sueñan con las sensaciones físicas del sueño. Por ejemplo, si están caminando, sienten, no sé, el calor del suelo. Si están caminando sobre rocas, sienten eh, eh, la, la inestabilidad de su caminata. Si están soñando que están a pleno sol, sienten el calor o escuchan el viento. O si toman agua o tocan agua, sienten la textura del agua. Hay personas que no. Hay personas que sueñan que vuelan. Hay personas que sueñan que leen libros. Eh, Pasan una infinita cantidad de cosas de los sueños. El aprendizaje de sueños normalmente se entiende como un proceso como de aprender símbolos. Eh, y ese, claro, es un esfuerzo que de alguna manera se ha hecho, que han hecho ciertas personas como para un poco desde esta mente muy estructurada y lineal, intentar convertir los sueños en algo fijo, pero los sueños no tienen la característica de un objeto. Si bien los símbolos son nos sirven para ir desarrollando una conexión con nuestros propios sueños, nos sirven hasta cierto punto. Nos sirven en el sentido de que nos dan una mirada sobre cosas que podrían ser culturales, históricas, eh, son significados que están ahí. Eh, Sin embargo, en la enseñanza de sueños, como le llamo, ya voy a explicar por qué le llamo enseñanza de sueños, hacemos algo distinto. Nosotros no empezamos por ahí. No empezamos por ahí porque para la manera en que yo tengo, que yo recibí esto y que lo he aprendido y abordado, lo más importante ocurre porque nosotros establecemos una relación consciente. Lo mismo que ocurre con la respiración, lo mismo que ocurre con el cuerpo, lo mismo que ocurre con nuestra mente. Establecemos una relación. Establecer una relación es establecer un vínculo. Y para establecer un vínculo necesitamos, si bien podría ser una ayuda, para establecer el vínculo no necesitamos información. Lo que necesitamos son procesos que nos ayuden a estar cerca. Eh, Hay muchas maneras de estar cerca de nuestros propios sueños, de nuestra propia respiración, de nuestro propio cuerpo. Pero básicamente, si podemos resumir, se resume en atención, en prestar atención a ese espacio de experiencia que llamamos soñar. Este espacio de experiencia donde ocurre el soñar no es solamente el sueño que recordamos, porque el sueño que recordamos o lo que recordamos del sueño es lo último que puede rescatar nuestra mente consciente, nuestra mente individual, de una experiencia que gravita y sucede en un lugar en donde no está la permanencia del yo. El sueño ocurre en el inconsciente. Y todo el sueño se despliega con todo su poder y con toda su magnificencia en ese espacio, en el espacio del inconsciente. Cuando nosotros decimos he recordado un sueño, realmente nosotros recordamos una parte muy pequeña del sueño, totalmente significativa y muy importante, pero es una parte pequeña. Incluso es pequeña cuando recordamos un sueño largo. Podemos recordar un sueño y escribirlo en 4, 5, 6 páginas de un cuaderno, pero incluso eso es solo una parte de lo que soñamos realmente. El consciente no puede rescatar totalmente lo que ocurre como experiencia en el inconsciente. Lo que sí puede es tomar como esa boya que queda flotando, ese pequeño vínculo, y a través de ese pequeño vínculo que es como un hilo conductor, nosotros podemos conectar nuevamente con la energía de ese momento, de ese lugar.
Entonces, a través del recuerdo del sueño, nosotros lo que estamos haciendo realmente es intentar conectar con la energía de esa parte de nosotros o de ese lugar de nosotros mismos, que es el inconsciente, y a través de ese hilo conductor comenzar a crear un vínculo. Un vínculo que, si se practica constantemente, va ampliando nuestra experiencia de vida. Nosotros nos sentimos o reconocemos nuestra experiencia de vida normalmente por las cosas que hacemos. No sé, hoy fui a juntarme con mi amigo a conversar, hoy estuve en una ceremonia muy bonita, hoy fui a ver una película, ¿no? Tenemos estos hitos. Y estos hitos nos dejan una sensación de vida que es mucho más amplia que el momento en sí mismo. Nosotros fuimos al cine a ver una película, pasamos un buen momento, pero como lo que nos dejó esa película, nos dejó una sensación anímica con respecto a la vida que nos dura muchas horas después. Todas esas horas después no estamos haciendo algo especial. Podemos caminar por la calle, tomar un vaso de agua, llegar a la casa, sentarnos en un sillón, ver el teléfono, etcétera. Son momentos distintos que no vamos a recordar como hitos, pero esos momentos están impregnados de lo que nos dejó este hito. Ese es el vínculo. Lo mismo nos pasa con los sueños. Cuando nosotros soñamos algo y nos mantenemos vinculados al efecto de ese sueño, comenzamos a reconocer cómo ese vínculo modifica cómo nos estamos relacionando con todo lo demás. Por eso es que en enseñanza de sueños, tal como yo lo comparto, nosotros apuntamos a, primero, fortalecer el vínculo. Y lo que hacemos a través del proceso de contarnos nuestros sueños y conversar sobre nuestros sueños es ir descubriendo cómo ese vínculo nos habla. Esto yo lo he podido confirmar. Eh, Insisto, no es que no debamos estudiar sobre símbolos o sobre significados de los sueños. Todo eso es material que nos va a servir. Simplemente que yo, por un buen tiempo con los alumnos, lo que hago es fortalecer el vínculo. Y cuando conversamos en círculo, como lo hacíamos hace miles de años entre nosotros con un fuego al centro, que en este caso es el fuego del amor, de la sabiduría, sin encender necesariamente encender un fuego físico, a través del vínculo nosotros escuchamos los sueños de otros y conversamos de lo que nos va llegando, de lo que nos va dejando ese sueño, sea nuestro o de otro. En ese momento lo que ocurre es que empieza a llegar información sin necesidad de que nosotros hayamos estudiado esa información. Y eso es súper importante porque es algo que se ha perdido hoy en día. Hoy en día normalmente estudiamos todo desde la cabeza y se nos ha olvidado estudiar desde el corazón. Entonces, las personas sueñan, nosotros las personas soñamos y hacemos un vínculo con lo que soñamos. El tipo de vínculo que hacemos con nosotros, con nuestros propios sueños, va a determinar en qué espacio estamos del aprendizaje. Hay personas para las cuales sus sueños ya tienen un significado específico y es súper difícil sacarlos o salir más bien por sí mismos de ahí. El aprendizaje, sobre todo cuando hablamos de aprendizaje interno, siempre va a implicar salir del círculo de lo conocido. Normalmente nosotros podemos recibir de una forma negativa esta premisa. Negativa en el sentido de que creemos que necesitamos como abandonar lo que ya sabemos, ¿no? Y en realidad lo que tenemos que hacer, más que abandonar lo que ya sabemos, es vaciar la copa, como se dice, ¿no? O sea, estar dispuestos a ser llenados de otra cosa. Entonces, normalmente un aprendizaje siempre nos va a movilizar un poquito más allá. Va a ampliar nuestro espectro. Las cosas que entendíamos de una manera antes no van a desaparecer, pero van a encajar dentro de un espectro mucho mayor. Y ese movimiento que se hace produce un cambio en uno.
Si uno está dispuesto a ese cambio, a ese movimiento de aprender, ese movimiento de aprender produce un cambio. Entonces empezamos a descubrir que los sueños también nos transforman. Nos transforman no en la medida que solamente inconscientemente nos afectan en este sentido, sino que nos transforman en la medida en que establamos una relación consciente con ellos y de esa manera, creando ese vínculo, comenzamos a descubrir a qué profundidad, a qué nivel nosotros somos el ser que somos, ¿no? Eh, Hola a todos los que están ahora. Veo por ahí a Janet, a Giselle, a Jimena, a Carla, Simón, a Luis, a Luchín. Hola, ¿cómo están? La primera parte, un poquito de introducción. Es importante, si ustedes desean, de que puedan hacer preguntas, pueden hacerla aquí en el chat. Yo estoy mirando el chat acá. Y entonces al final yo dejo unos minutitos para dedicarme a las preguntas y orientarme más hacia las preguntas que ustedes me vayan haciendo. ¿Ya? Yo voy a hablar solamente un poquito más y voy a ver en el fondo qué temas quisieran ustedes proponer para que no sea solamente una presentación, no sea solamente un monólogo, sino también sea un poquito eh, más dirigido, ¿ya? Resumen entonces, como les comentaba, la enseñanza de sueños. Y quedé comentarles por qué yo le llamo enseñanza de sueños. Yo le llamo enseñanza de sueños y no solamente curso de sueños, porque en específico a mí se me presentó esto, así como otras cosas anteriormente, como una enseñanza. Y una enseñanza para mí es algo súper importante de recibir. Una enseñanza implica no solamente una experiencia puntual que uno puede tener en algún momento. Una enseñanza es algo que implica un procedimiento de vida, una forma de vida. Son cosas que se reciben como una semilla, ¿ves? Entonces necesitan de un cuidado específico porque esa semilla se va a transformar en otra cosa que va a necesitar de otro tipo de cuidado y luego en otra cosa y eso va a dar frutos. Eh, por eso yo le llamo enseñanza de sueños. Eh, Evidentemente yo he recibido esto desde muchos lugares, pero eh, le intento dar el valor que para mí ha significado mi vida y desde ese lugar lo comparto. De repente un poquito en ese sentido distinto, porque normalmente nos gustaría un curso donde nos entreguen mucha información condensada, eh, pero se nos olvida como la magia de los pasitos con el tiempo justo, ¿no? De dar los pasos y ir caminando poco a poco y ir poniendo de la propia energía. En realidad hay dos cosas que yo trato de guiar de otra manera en los cursos. Una es la que acabo de mencionar, de que no sea un curso solamente dirigido en términos de información, de dar información y dar información. Y la otra es no colgarse del profe que interpreta tan increíblemente los sueños, ¿ya? Son dos cosas que creo que tienen que estar disponibles en su justa medida, porque si no están en su justa medida, finalmente la persona que aprende no logra hacer el nexo con ella misma. Y lo importante es el nexo propio. Cuando se consolida el nexo propio, los sueños nos hablan, porque es una forma de dialogar con nosotros mismos. La experiencia, por ejemplo, de tener un sueño y no saber absolutamente nada de lo que significa ese sueño, no tengo idea para dónde va, qué significa, qué quiere decir, es una experiencia que muestra, en términos concretos, una falta de comunicación con nosotros mismos. No sabemos cómo escuchar ciertas partes de nosotros mismos. No sabemos cómo ser receptivo a ciertos lugares de nosotros mismos. Y esa falta de receptividad puede ser porque tenemos demasiadas condiciones previas para eso. Ya desde nuestro yo individual, de nuestro ego, ponemos demasiadas condiciones previas. Si estas condiciones previas pueden ser, si voy a saber algo, tiene que ser
súper claro, puntual y ordenado, por ejemplo. Algo que rara vez un sueño te va a dar ese tipo en ese tipo de contexto. ¿Ya? Eh, entonces, en ese sentido, lo que intentamos constantemente en el curso es apuntar al vínculo que la persona tiene que hacer. El trabajo lo tiene que hacer la persona. Hay muchas cosas que compartir, hay muchas cosas experiencias que vivir en el transcurso del aprendizaje, y hay muchas técnicas que compartir también. Pero todas esas son cosas que ayudan o apoyan al proceso principal. Y el proceso principal es el vínculo que tiene que tener una persona con sus propios sueños. Y este vínculo pasa por algo tan simple como la primera gran tarea, que la primera gran tarea es una tarea que más simple no puede ser y que normalmente se pasa por alto o se mira en menos, que es ser un buen reportero de tus sueños. Es escribir tus sueños. No se imaginan lo importante que es para trabajos que se van a hacer años después o que se pueden hacer años después por eso, por esa descripción del sueño. El sueño se anota no solamente porque la próxima clase tienes que contar el sueño, o el sueño no se anota solamente porque quieres algún día que algún profe te diga qué significa ese sueño. El sueño se tiene que escribir porque es como tu álbum de fotografías. ¿Ya? Tú te sacas fotografías y cuando las recuerdas, cuando un medio como este, el Facebook, te dice, oye, mira, ¿sabéis que hace 7 años atrás, hace exactamente un día de hoy, estuviste en tal lugar con esta persona viviendo esto? Tú estás creando tu propio álbum de vida, escribiendo tus propios sueños. Eh, mm, por eso voy a hacer muchas más clases como esta, porque voy a ir hablando de todo lo que implica todo esto, de cada una de estas cosas. Hola Karen, Adán, ¿cómo estás? Qué gusto, hermano. Ángelo, gracias a ti. Eh, Aquí tengo una pregunta de Luis, voy a pasar un poquito las preguntas para no seguir hablando en el aire. Luis Gómez pregunta, ¿qué tan bueno o qué tan malo es quedarse dormido meditando? ¿Al dormir se sigue meditando a otro nivel o más bien el sueño puede ser una meditación en sí? Sí, en realidad como dices tú son como 5 preguntas en una. Eh, pero te voy a intentar contestar todas. Primero, ¿qué tan bueno o qué tan malo es quedarse dormido meditando? Eh, yo creo que lo más importante primero para contestar esa pregunta es no contestarla desde si es bueno o si es malo. En realidad, la pregunta, mi recomendación, si vamos a hacer una pregunta específica, eh, quedarme dormido meditando, por ejemplo, ¿es adecuado a los propósitos de la meditación que estoy haciendo, de la práctica que estoy haciendo? Si mi práctica de meditación, por ejemplo, es visualizar un mandala o cantar un mantra y cantarlo por tanto tiempo, si me estoy quedando dormido, se está cumpliendo el propósito principal que es visualizar ese mandala o cantar ese mantra, es una cuestión técnica, ¿ya? Si la meditación es algo técnico, se supone que uno tiene que lograr desarrollar la capacidad para completarla a su 100%, ¿no? Eh, y lo que falte para ese 100% es en el fondo el camino que tenemos que recorrer, ¿ya? Paz, hola, ¿estás por ahí? Eh, entonces, quedarse dormido si uno está meditando no es ni malo ni bueno, amigo. No es el lugar desde donde hay que analizarlo. Eh, Ahora, al dormir se sigue meditando a otro nivel. Al dormir se sigue meditando a otro nivel. La meditación es una actividad específica eh, que se realiza de forma consciente. Es un procedimiento. Eh, a veces nosotros hablamos de la meditación como una acción, ¿ya? Como
Estoy meditativo, por ejemplo, no como un estado, estoy meditativo. Pero en realidad, estrictamente hablando, la meditación es un procedimiento. El procedimiento permite que nosotros reconozcamos ciertos niveles de nuestro propio ser, ciertas esferas de nuestro propio ser, ciertos estados de conciencia, y nos reconozcamos en esos estados de conciencia. Entonces, la meditación es un medio para. Eso es súper importante entenderlo. Entonces, al dormir se sigue meditando a nivel. Si eres un practicante de años de meditación, normalmente a los practicantes que llevan muchos años de meditación, les pasa que durante el sueño vuelven a practicar. De hecho, en las tradiciones, por ejemplo, como el budismo, se ocupa el dormir y el soñar como parte de la práctica espiritual, para fortalecer la práctica espiritual. Sin embargo, el dormir en sí no es estar meditando. Es un estado de conciencia, no es un procedimiento, si me logran entender ese punto de vista. Dormir es un estado de conciencia en específico. Y, por ejemplo, durante el dormir ocurren ciertos otros estados de conciencia en específico. ¿Ya? Mientras nosotros dormimos, en ese estado, el estado del dormir, básicamente, como dicen los tibetanos, es un bardo, es un estado intermedio. Piensen lo que es como un espacio en donde muchos estados de conciencia convergen, muchos niveles de conciencia convergen. Entonces es un espacio que tiene la capacidad de manifestar muchas cosas. No tiene las restricciones que puede tener nuestra conciencia cotidiana, donde, claro, si estamos bien sintonizados, podemos conectar con nuestro espacio de conciencia, pero en general estamos ocupados de nuestras cosas. Sin embargo, la preeminencia del yo está ausente en la mayoría de los casos. Entonces, ese espacio de conciencia por sí mismo abre la posibilidad a muchos tipos de conexiones. Por eso los sueños pueden ser desde netamente psicológicas o emocionales hasta realmente experiencias espirituales, porque es un espacio que lo hace posible. Luego dice, más bien el sueño puede ser una meditación en sí misma. El sueño puede ser una meditación en sí misma. Bueno, como lo había explicado anteriormente, no en ese término, porque meditar es un procedimiento, es una práctica, es una disciplina. Pero como te decía anteriormente, sí, practicantes que llevan muchos años meditando, sí, evidentemente pueden replicar su propia práctica mientras sueñan. Eso es posible. ¿Mm? Eh, bien, hasta ahora llevamos 30 minutos conversando. A los que llegaron después, les recuerdo que pueden hacer preguntas por el chat y que estoy... Ah, Luchín, perfecto, entendido. Hola Miriam, buenas noches. Eh, Recuerden que pueden hacer preguntas por el chat, que estoy esperando eso, porque eso va a ir guiando un poco más esta clase de hoy día, que es mucho más abierta. Yo pretendo seguir con las clases, estas clases en vivo, y en las otras clases yo voy a ir poniendo temas y vamos a trabajar. Obviamente también voy a recibir preguntas, está abierta la posibilidad de preguntas, pero van a ser más acotadas al tema, ¿ya? Entonces ahora pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, porque con eso vamos a dirigir lo último que queda de la clase. Karen Barría pregunta, ¿qué tipo de sueños existen? Eh, y Luchín me dice que me salté una pregunta. Escríbeme esa última pregunta que me salté. Lo que pasa es que el chat va corriendo. Escríbeme esa última pregunta que me salté, por favor, Luis. Mientras le contesto a Karen. Karen me pregunta, ¿qué tipo de sueños existen? Mira, Karen. eh, Existen varios tipos de sueños. Yo te voy a mencionar algunos, pero los que yo te voy a mencionar, yo estoy seguro que no son todos los que existen, porque los tipos de sueños dependen del lugar de conocimiento en que uno los mire.
Hay ciertas tradiciones que pueden distinguir, por ejemplo, 3 tipos de sueños. Hay otras tradiciones que pueden distinguir 5 tipos de sueños. Hay otras tradiciones que pueden distinguir 7 tipos de sueños. Otras tradiciones pueden distinguir solo 1 o 2 tipos de sueños. Depende. ¿Entiendes? Primero, tener en claro de qué tipo de sueños existen, depende de qué punto de vista lo estás mirando. Ahora, lo que yo te puedo compartir es que existen sueños del tipo, hay sueños que son netamente compensatorios, por ejemplo, ya que son lo que, una cosa que naturalmente ocurre mientras dormimos, no ocurre solamente a nivel de nuestra mente, sino a nivel de nuestro cuerpo. Y a nivel de nuestra energía, a nivel de nuestro sistema energético, es que mientras dormimos el cuerpo se autorregula o intenta volver al proceso de autorregulación. El proceso de autorregulación es un proceso normal en nosotros los seres vivos, ¿ya? Sin embargo, este proceso natural de autorregulación tiende a ser alterado por el estilo de vida que tenemos. Durante el dormir tenemos mucho más chance de recuperar ese proceso de autorregulación, aunque algunas personas incluso pierden esa capacidad. Por eso despiertan, por ejemplo, muy agotadas o empiezan a sufrir de insomnio. Volviendo a tu pregunta, existen sueños que son totalmente autorreguladores. Viviste experiencias, por ejemplo, muy puntuales durante el día y los sueños tratan de compensar esas experiencias. Por ejemplo, fue un día en donde pasaste demasiada rabia, demasiado enojo, ácido y tranquilo. Ya es una manera muy bella que tiene nuestro ser internamente de tratar de regular las experiencias. Eh, También existen sueños que son de carácter más psicológico, donde podemos ir observando procesos de vida, procesos de condicionamiento, procesos de trauma que se reflejan a través de los sueños. Los sueños psicológicos se pueden analizar de varios puntos de vista. Eh, yo prefiero el punto de vista más transpersonal, pero hay personas que prefieren otros puntos de vista mm, eh, distintos de ese. El sueño puede ser visto desde el punto de vista psicológico también, así como lo hacen los budistas, que también es una de mis escuelas, en donde todos los elementos del sueño son un contenido de nuestra propia mente, por lo tanto nos reflejan. Un ejemplo de esto es, normalmente si nosotros soñamos que vamos caminando por una ciudad y pasan cosas en este sueño, eh, tendemos a creer que como el sueño se trata de algo que nos pasa a nosotros, que lo que significa el sueño es lo que nos pasa a nosotros en el sueño. A ver si me entienden esto. Pero en realidad, el sueño habla de nosotros porque todo el contenido del sueño dice algo de nosotros. Si en el sueño yo voy caminando y alguien opuesto se acerca hacia mí, tanto ese yo que va caminando como ese que se acerca a mí son aspectos de mi ser. ¿Te fijas? Es una forma de mirarlo. Otro tipo de sueños. Hay otro tipo de sueños que son eh, más transpersonales o que apuntan más a la esencia del ser. Y ahí es donde salen movimientos internos mucho más profundos, que implican procesos más largos. Hay sueños que son más espirituales, tienen un contexto más espiritual o más interno. Hay sueños que son totalmente de disolución interna, en donde uno vive experiencias dentro del soñar. Ya el sueño, el contacto del sueño está más ligado a lo que nos produce, al impacto y a la modificación que nos produce mientras soñamos que al contenido mismo. Yo, por decir algo más específico, mientras más capas profundas o sutiles del ser se van conectando en el soñar, lo importante del sueño pasa de los símbolos eh, o del significado más bien directamente a la experiencia en sí. ¿Ya? En algún nivel de los sueños podría ser importante
dilucidar el significado de este tal símbolo. En otro nivel de sueños, en cambio, es importante que nosotros nos focalicemos solamente en lo que estamos experimentando, lo que nos dejó, la sensación existencial, anímica que nos dejó, que a veces perdura por varios días. ¿Sí? Espero haber contestado tu pregunta. Eh, mm, por aquí tenía una pregunta, porque es importante. Ah, eh, decía que me faltaba una pregunta. Bueno, espero haber contestado, Karen, a tu pregunta de qué tipo de sueños existen. Recordemos que estoy tratando de contestar dentro de este contexto una clase rápida así en vivo. Luis me pregunta, ¿por qué es importante escribir los sueños? Bueno, eso lo comenté hace un momento atrás. Es importante escribir los sueños porque es nuestra... A ver, hay dos respuestas para eso. Es importante escribir los sueños por una causa inmediata y una causa a largo plazo. ¿Ya? La causa inmediata, por qué es importante escribir los sueños, es porque si escribes los sueños, tienes la oportunidad después de volver a él e intentar eh, buscar su significado o qué es lo que te ha dejado. Los sueños ocurren en un aspecto de experiencia tan sutil que a veces, si nos despertamos muy rápido, lo perdemos. Por eso es importante escribirlos, lo que se recomienda es escribirlos en el momento. Un estudiante de sueños normalmente tiene su cuadernito al lado. Si eres un poco más moderno, lo grabas con tu teléfono. Pero apenas te despiertas, escribe los sueños. A veces escribir dos, tres palabras es suficiente clave como para después recordarlo. Pero primero, importante escribirlos por su causa inmediata. Segundo, por su repercusión a largo plazo. A largo plazo el sueño es importante que sea escrito porque en realidad hay un sinnúmero de trabajos internos, de trabajos de proceso interno, de trabajos espirituales que se pueden hacer años después con los sueños que hemos tenido. Y de hecho, parte del proceso en los cursos con los alumnos es ese. Mucho tiempo después, hacemos muchos trabajos sobre esos sueños. Son, como yo les decía hace unos minutos atrás, son básicamente tu bitácora de tu experiencia interna de los sueños. Son tu bitácora, tu álbum de experiencias, ¿ya? Tu recordatorio de experiencias. Los sueños ocurren en un nivel muy sutil, es muy fácil olvidarlos. Y cuando queremos hacer un trabajo consistente con nosotros mismos, necesitamos de alguna manera que nuestro yo consciente esté involucrado de una manera particular, porque si no el nexo no se produce. Los sueños son completos en sí mismos, no necesitan de nuestra intervención. Pero si nosotros queremos hacer un proceso profundo con nosotros mismos, necesitamos conectar el consciente con el inconsciente por un puente en específico que los une, a través del cual los dos se puedan ir retroalimentando y hablando constantemente. Uno de esos puentes es uno solo de muchos, y el más simple es escribir los sueños. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Por aquí tenemos... Ah, Paz pregunta... Ah, por Cristian. Hola Cristian, qué bueno que estás por ahí. Si los déjà vu tienen alguna relación con los sueños. Bien, los déjà vu son algo bien, ¿cómo decirlo? Como bien interesante de explorar. Aquí es lo mismo que me preguntaba antes Karen con respecto a los tipos de sueños. ¿Qué es y qué significa un déjà vu? Yo he escuchado muchas explicaciones. Lo que para mí, lo más importante de la experiencia de un déjà vu, lo más importante, mm, lo que yo trato de destacar, por decirlo así, es que, verá, déjà vu es la experiencia como de que de repente estás en un lugar y dices, oh, yo esto lo viví antes. Sin embargo, esa es la reacción del yo. La reacción natural del yo, sobre todo cuando no está preparado internamente, es frente al misterio, frente a lo que no puede describir, intenta atraparlo de alguna manera, intenta encajonarlo, dejarlo como algo, como un objeto.
Entonces, frente al momento de la experiencia de lo que llamamos déjà vu, el yo dice, ah, esto yo lo he vivido antes, y con eso inmediatamente le da un marco, y entonces lo puede aceptar. Pero si penetramos en la experiencia del déjà vu es una experiencia de conciencia lúcida. Básicamente es conciencia eh, experimentándose consciente. Somos conscientes en ese momento de esa conciencia. Es súper elusivo lo que estoy diciendo, es súper sutil, pero yendo a la pregunta, eh, si esa experiencia en específico tiene alguna relación con los sueños, sí la tiene, en el sentido de que a través de los sueños también podemos dar cuenta de que existe una conciencia experimentándose. Pero ese sería el vínculo para mí. Ajá. Eh, el vínculo es cuánto podemos reconocer nuestra propia conciencia, ¿sí? Y de qué manera. Espero haber contestado tu pregunta. En realidad, como lo decía, el tema del déjà vu es un tema súper sutil de conversar. Eh, Miriam, Miriam, ah, pregunta, ¿cómo se definiría el hecho de, comillas, conectar en estado de meditación cuando vas caminando por algún lugar? Lo he percibido en varias oportunidades, quisiera entender de qué se trata. Mi estado anímico después de eso es similar a una meditación. Ah, perfecto. Sí, Miriam, es exactamente lo que estaba explicando hace un momento atrás, no sé si está conectada aún. Conectar en estado de meditación, puedo entender lo que me estás diciendo. Cuando vas caminando por algún lugar, lo he percibido en varias oportunidades, quisiera entender de qué se trata. Mi estado anímico después de eso es similar a una meditación. A eso iba con lo que explicaba anteriormente. La meditación es un procedimiento, es una práctica particular. Esa práctica particular, bueno, hay variadas escuelas de meditación y prácticas de meditación. Pero yo diría que en términos de autoconocimiento, la práctica de la meditación lo que nos promueve, lo que nos permite, es poder reconocer un estado de conciencia mucho más amplio. Un estado de conciencia más amplio no significa una cosa diferente de la conciencia cotidiana en el sentido de que se separe. Por ejemplo, estado de meditación es conciencia cotidiana. Un estado de meditación, si esta es la conciencia cotidiana, un estado de meditación se desarrolla sobre la conciencia cotidiana y la amplía. ¿Sí? Es un crecimiento orgánico, es un crecimiento inclusivo, la conciencia se expande de forma inclusiva, la conciencia no excluye elementos, los incluye. Si se acrecenta nuestro estado de conciencia, más elementos entran dentro de nuestra experiencia de vida. Por lo tanto, es muy natural lo que tú dices que te pasa. Eh, Vas caminando por la calle, es una acción cotidiana, pero te da la sensación y lo estás experimentando como parecido a un estado de meditación. Entonces ahí se está produciendo el encuentro con esa conciencia más amplia en una acción cotidiana. Los practicantes de meditación practicamos horas de horas y de una manera específica, sentados, qué sé yo, y todo lo demás, porque es como nuestro laboratorio, necesitamos entrar en ese lugar. Si queremos profundizar en nuestra experiencia espiritual, si queremos profundizar en nuestro desarrollo de autoconocimiento, necesitamos un laboratorio donde entrar. Necesitamos un lugar donde estén ciertas condiciones puntualmente más beneficiosas para que podamos sumergirnos más aún. Pero lo que buscamos es integrarnos con la vida. Eso es súper importante. Entonces, la meditación y los efectos de la práctica de la meditación deben ir apuntados a integrarse de una forma mucho más profunda y real y consciente con la vida de todos los días. Caminar por la calle, llevar la cuchara con la sopa a la boca, cuidar a nuestros niños, lavarse los dientes, cualquier tipo de actividad. Hola, Camila. Espero haberte contestado, Miriam, la pregunta que me hiciste. Bien, ya llevamos 49 minutos. Eh, yo Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, todavía tengo un poco de tiempo. Voy a dejarlo de máximo una hora. Este video les cuento que va a quedar
disponible en la página, por si lo quieren revisar de nuevo después o quieren invitar a que alguien vea el video. Y mientras el video esté en la página, las personas pueden seguir haciendo comentarios en el chat que va a quedar ahí disponible. Y si quieren seguir haciendo preguntas, yo en algún momento revisaré el video y a lo mejor podría volver a ver esas otras preguntas de ahora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Los sueños están presentes como algo importante en nuestro desarrollo en todas las culturas y en todos los momentos del tiempo. Sin embargo, ahora en este momento eh, estamos viviendo como un tiempo de efectos secundarios a múltiples niveles que nos impiden de alguna manera conectar de una forma natural con nuestro propio ser, con nuestro corazón, con nuestra guía interna y empezar a caminar nuestro vivir de una forma más profunda con todo lo que la vida nos trae. Eh, hay vínculos que vienen con nosotros, hay vínculos que no se han inventado por nadie. Nadie inventó el vínculo con el cuerpo, nadie inventó el vínculo con la respiración, nadie inventó el vínculo con nuestra propia mente y nadie ha inventado el vínculo con nuestros sueños. Por mencionar algunas cosas, voy a mencionar otras. Nadie inventó el vínculo con la naturaleza, nadie ha inventado el vínculo con el fuego, con los elementos, con el mar, con el aire, con la vida. Todas esas cosas vienen con nosotros. Y curioso, aunque vienen con nosotros, estamos desvinculadas de alguna manera de ellos. Es una vinculación un poquito ilusoria, si queremos decirlo en términos budistas, pero la vivimos como desvinculación. Nos vivimos desvinculadamente de nuestra respiración, sin embargo respiramos todo el tiempo. Nos vivimos desvinculadamente de nuestras emociones y nuestras sensaciones, sin embargo sentimos cosas y vivimos experiencias todo el tiempo. Entonces lo importante de entender y lo importante de por qué, por ejemplo, a través de los sueños es importante hacer un camino y vincularse, es porque estamos recobrando parte de nosotros mismos. Estamos como fragmentados en diferentes lugares. Necesitamos producir una integración de nuestro propio ser, como un mandala, como el que tengo a mis espaldas. Ese mandala tiene que tener, la integración de ese mandala tiene sentido porque va hacia un centro y fluye desde un centro. Eso necesitamos hacer con cada parte. Cada pétalo de este mandala, la respiración, el cuerpo, las sensaciones, los sueños, los pensamientos, la naturaleza, la vida, la pareja, etcétera, tienen que comenzar todos a confluir hacia un solo centro, desde el cual finalmente puede irradiar algo mayor. Luis me pregunta, ¿existe algún procedimiento para hacerte consciente de que estás soñando mientras sueñas? Esa es la pregunta del $1.000.000 que todos buscan. Próximamente voy a escribir el libro. No, no es cierto. Hay muchos libros ya sobre eso, porque voy a escribir algo más de nuevo. En realidad, claro que sí existen procedimientos para hacerte consciente de que estás soñando, porque en realidad son procedimientos como psicotécnicos, ¿no? Sin embargo, eh, yo distinguiría dos cosas que son importantes para contestar esa pregunta. Eh, Primero, existe la experiencia de ser consciente mientras sueñas. Los sueños conscientes básicamente son que tú eres consciente de que estás soñando mientras estás soñando. Es un sueño consciente, un sueño lúcido. ¿Estamos? Esa es una experiencia que existe de forma natural. Naturalmente ocurren de pronto ciertos movimientos energéticos en nosotros que se concentran en ciertos canales energéticos que permiten que la conciencia de ser se posicione de una manera muy particular al momento del soñar. Y en ese momento surge esa conciencia que tenemos en el cotidiano del yo soy. Estoy siendo es un yo soy. Entonces surge ese estoy siendo mientras estoy soñando.
Eso existe, es una experiencia natural en las personas. Eh, y otra cosa muy distinta son los procedimientos para hacerse consciente de. Eh, lo que, lo importante, y yo creo que, eh, saber que está en un sueño. Ya. La pregunta que me está haciendo Natalia un poco tiene que ver con esto y con eso, esta última pregunta ya voy a ir cerrando. Lo importante que nos pasamos de vista, voy a ser un poco elusivo con tu pregunta, Luis, porque da para una clase en sí misma. ¿Ya? En algún momento más adelante voy a hacer una clase solo de eso. Pero lo importante a preguntarse es lo siguiente. Si la experiencia de la conciencia en el soñar existe, y por otro lado tenemos que, o en alguna experiencia de vida, alguien se quiere proponer hacer algo específicamente para producir esa experiencia, estoy diciendo por un lado que existe una experiencia natural, y por otra parte, alguien que siente que carece de esa experiencia y le da un valor específico, quiere producir esa experiencia, lo importante es que nos preguntemos la distinción entre una cosa y otra, ¿sí? El viaje que hay entre una cosa y otra. Por ejemplo, yo, Carlos, quiero ir a la naturaleza. Tengo dos opciones. La manera natural. Yo me muevo y viajo a un lugar donde está presente la naturaleza. La otra opción es yo me compro una casa con un jardín y planto los árboles que quiero para hacerme una naturaleza adentro. ¿Me entiende? Podemos ir al encuentro de algo que naturalmente ocurre sin intentar presionar esa experiencia, sin intentar forzar esa experiencia. ¿Podemos hacerlo? ¿Sería distinto? ¿Produciría un conocimiento distinto? Esas son cosas importantes a preguntarse al momento de mirar los sueños lúcidos. En todo caso, la experiencia del sueño lúcido, yo les puedo decir desde mi experiencia, no es lo más importante que puede ocurrir dentro de un sueño, está súper sobrevalorada. Es importante, pero en cierto contexto, y si se va a abordar desde cierto contexto, es importante el procedimiento que se va a llevar a cabo, no solamente porque va a producir el efecto, sino porque cuál es el trabajo que tiene que producirse en la persona internamente para que ese lugar cobre un sentido real para nuestro trabajo espiritual y no sea una experiencia más que gratifique al yo, que gratifique al ego, ¿no? Eso es súper importante. Bien, ya, me quedan solamente 3 minutitos, ya las últimas preguntas lo lamento, pero sería como extenderme demasiado. Janet, eh, yo creo que te voy a contestar tu pregunta y Natalia la puedo contestar por el chat, ¿ya? Eh, Después cuando ya el video haya concluido, ¿ya? Les voy a contestar un poquitito de eso, los demás lo pueden leer por ahí. Eh, Esto ha sido como una clase de introducción, es la primera que hago así, veo que ha resultado bastante bien, espero que estén todos contentos con esto. Mi idea es seguir haciéndolo, van a ser clases abiertas. Y yo en un momento recibí como la intuición internamente de que era súper importante tener este vínculo y pienso seguir sosteniéndolo. Como les comentaba en algún minuto, la idea es que las otras clases ya van a empezar a tener un tema en específico y dentro de ese tema evidentemente también pueden seguir haciendo preguntas. Pues va a ser siempre con el chat abierto. Eh, Podemos hablar de diferentes cosas, de diferentes temas. Y más o menos vamos a tener este tiempo, más o menos va a ser 1 hora. Los videos van a quedar, se supone eso hasta donde yo sé, van a quedar archivados en la página, así que ustedes pueden visitar la página o otras personas que no hayan estado, no hayan podido estar en vivo y ver el video otra vez. ¿Ya? Ahí van a ver las preguntas que me hicieron por el chat, yo evidentemente lo he nombrado y, y espero que esto sea de ayuda para todos. Para mí esto es muy importante, ha sido un trabajo de vida realmente. Eh, yo llevo trabajando con mis sueños desde los 15, igual que la meditación. Estoy por cumplir 45 años. Son 30 años de trabajo que me han sorprendido constantemente. No me hubiera imaginado que hubiera llegado hasta este momento.
y, y lo que intento hacer es transmitir y apoyar en ese sentido. Yo siento que estamos en un momento súper importante en donde necesitamos estas herramientas. Así que espero haber servido en lo posible a todos ustedes y a todos los que después van a acceder a este video. Les doy las gracias por su participación, a todos los que estuvieron hoy día. Eh, Muchas gracias. Estoy transmitiendo desde mi casa, y que es mi casa escuela también, nuestra casa escuela con María Sangüesa, mi pareja amada. Estamos en Castro, en la isla de Chiloé. Así que también es súper interesante ver cómo esto puede llegar a tanta gente en tantos lugares distintos con los cuales me veo muy poco. Así que un saludo a todos los que estuvieron hoy día, un saludo a todos los amigos que estuvieron hoy día, a todos muchos que no veo hace harto rato, a Janet Paz, si estás por ahí todavía, muy feliz cumpleaños, te quiero mucho, un abrazo grande para ti, bendiciones para tu vida, y le agradezco todo su presencia, que les vaya muy bien, bendiciones para todos, les pido solamente unos segundos, que puedan cerrar los ojos, sentir su cuerpo, sentir su respiración, sentir su mente, y conectamos con un momento por la naturaleza, con la tierra, con todos los seres, en todos los niveles de vida, en todos los planos de existencia, en todo el universo, los que conozcamos que existen y todos los que no conocemos que existen, y que decimos que todas estas bienaventuranzas, todas estas energías, todas estas enseñanzas, todo este corazón que hemos recibido hoy día, pueda llegar a todos ellos y pueda apoyar a todo el momento que estamos pasando juntos. Que todo sea para el bien de todos. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Nos vemos pronto. Chao.